Los invito a que abran la Biblia en el capítulo 3. Estamos estudiando capítulo por capítulo, versículo por versículo, párrafo por párrafo. Entonces vamos a ir hoy al capítulo 3, los versículos 1 al 12. Hace 8 días estamos estudiando por perícopas, que es una perícopa, es decir, un título, un título, un subtítulo, un título y otro título. Esa porcioncita se llama perícopa y estamos estudiando perícopa por perícopa. El énfasis de este año, como titula, Caminando al estilo de Jesús. Vamos a leer la palabra. Todos conmigo vamos a leer al unísono, como siempre me gusta que me acompañen en la lectura. Entonces todos tenemos ya la palabra dispuesta y está ya en la pantalla. 1, 2, 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y... Seguimos. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y su aventador está en su mano, y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Padre, gracias por tu palabra. Que tu palabra hoy, Señor amado, sea una respuesta al propósito tuyo, o contribuya al propósito tuyo con cada persona que está aquí en esta mañana. Pero también, Señor amado, si ese propósito tuyo va alineado, o nosotros nos hemos alineado a Él y tenemos necesidades, Señor, te pido que también la palabra hoy sea una respuesta a la necesidad emocional, espiritual, física, económica, de salud, que cada uno de nosotros traiga aquí, en el hogar, en la familia, lo que tenga, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, muy bien, gracias damos al Señor. Dice, vamos a nosotros con los seres humanos, en la vida, en el transcurso de la vida, experimentamos muchos cambios. Muchos cambios. Por ejemplo, hace unos años, que no sé cuántos, yo tenía una hermosa cabellera, pero ya se cayó la cabellera. Hace unos tiempos yo tenía bigote, era un hombre de bigote. Aunque el bigote está allí, ya yo me lo quito porque se puso blanco. Y un negro con bigote blanco no se ve tan bien. Bueno, entonces, cambios que la vida nos trae. Pero no todo cambio transforma vidas. No todo cambio transforma vidas. Hoy, a la luz del pasaje que acabamos de leer, quiero compartir con ustedes los eventos que rodearon el inicio del ministerio de Juan el Bautista. Y quiero que nos preparemos para ver esos eventos que nos narra aquí el escritor. El tema que quiero compartir con ustedes, quiero que lo proyecten allá, ¿cómo titula?
El cambio que transforma vidas. El cambio, o sea, aunque hay muchos cambios, hay un cambio en especial que transforma vidas. El cambio que transforma vidas comienza con un llamado. Versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué decía Juan? Arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué pasa con él? Se ha acercado. Entonces Juan está en X lugar y un día decide desplazarse de ese lugar para ir al desierto de Judea y empezar a predicar. ¿Y cuál era su predicación? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quizás fue ese el llamado que usted escuchó específico cuando se convirtió a Cristo. Y si no fue específico, en cierta manera fue el llamado a arrepentirse y a convertirse al Evangelio. Y por eso usted y yo hoy estamos aquí. Entonces ese llamado se llama llamado al arrepentimiento. La palabra que usa Juan allí en español, arrepentíos, es la palabra griega metanoia, que tiene literalmente tres significados. Yo quiero que usted tome nota de esos tres significados, no sé si los pueden proyectar allí. El primer significado de esa palabra es cambio de mente. ¿Qué significa arrepentimiento? No significa remordimiento. Significa en primera instancia cambio de mente. Ahora, cuando hablamos de mente, no estamos diciendo que se le va a cambiar la masa encefálica, ¿no? Esa expresión cambio de mente significa un cambio profundo en la manera en que una persona piensa y percibe la realidad. Y quiero que usted hoy meditemos por un momento. ¿Cómo pensaba yo antes de conocer a Cristo? ¿Cómo pensaba yo, por ejemplo, del dinero? ¿Qué pensaba yo del dinero? ¿Qué pensaba yo de la plata? ¿Qué pensaba yo de las personas del sexo opuesto? ¿Qué pensaba yo de los ricos? ¿Qué pensaba yo de los pobres? ¿Qué pensaba yo del trabajo? ¿Qué pensaba yo del socialismo, del capitalismo, del comunismo? ¿Qué pensaba yo de la realidad de las cosas? ¿Qué pensaba yo de mí mismo? ¿Qué pensaba? A mí me costó, o sea, digamos yo soy negro y crecí en un ambiente de negro, pero con una mente racista. Porque me burlaba de los más negros que yo. Y les ponía el bullying, ese bullying es antiquísimo. Y le ponía nombres a los negritos, burlándome de ellos. Porque en cierta manera yo no me creía negro. Cuando salí a Tierra Blanca, me di cuenta que yo sí soy negro. Y entonces empezó una batalla en mi autoestima muy grande, porque quizás lo que yo le hacía a la gente allá, yo empecé a ver, nadie me lo estaba diciendo a mí, pero quizás yo empecé a sentirlo internamente, inconscientemente. Y empecé a sentirme inferior. Y empecé a preguntarme, bueno, Dios dice que somos la imagen y la semejanza de Él, pero yo soy negro y el otro blanco. ¿Quién tiene la imagen y la semejanza de Dios? Porque pensaba que era el color de la piel, que era en lo físico. Hasta que tuvo que agarrarme un pastor, y ese pastor empezó en el proceso de discipulado a trabajar con ese problema de autoestima en mí, hasta que Dios fue trabajando en mi autoestima. ¿Y qué ha hecho Dios? Un cambio en mi mentalidad. ¿Qué pensaba usted de usted mismo? Pero si usted hoy sigue pensando lo mismo que pensaba antes de conocer el Evangelio, y usted hoy sigue pensando que no sirve para nada, que es un estúpido, que es un inútil, que todo lo que hace le sale mal, entonces usted no ha cambiado su capacidad de mente. Usted simplemente cambió de religión, pero no ha cambiado de mentalidad, no ha tenido un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento debe llevarnos a un cambio. Si usted antes de conocer a Cristo veía a la mujer como un objeto sexual y la sigue viendo todavía lo mismo, tiene que ir a la presencia del Señor y decir: Señor, yo no he cambiado de mente. Yo no he cambiado de
de mente. Sí, Señor, tengo una religión diferente. Sí, Señor, ahora asisto a otra iglesia, pero mi mente sigue lo mismo corrompida. Mi mente sigue lo mismo sucia. Mi mente sigue lo mismo deteriorada. Entonces yo necesito un cambio. Y yo quiero que usted hoy, este tema, más que pensar con la gente de afuera, que vamos a hablar de ello también, porque implica ir allá, quiero que piense primero en usted. Porque ¿qué significa entonces arrepentimiento? Cambio de mente, de pensamientos. Si usted era flojo antes de convertirse a Cristo y sigue siendo el mismo flojo, diga, wow, Señor, no he cambiado. Si usted antes de conocer el Evangelio era un peleón y maltrataba a su esposa y era machista y sigue con ese machismo, usted no ha tenido un verdadero arrepentimiento. Si usted y yo antes maltratábamos a los hijos antes y seguimos maltratando a nuestros hijos, ahora después de conocer el Evangelio, no hemos tenido un verdadero arrepentimiento. Si como hijo antes de conocer el Evangelio era rebelde y desobedecía a mis padres, pero sigo con la misma rebeldía, no he tenido un verdadero arrepentimiento. Y yo quiero que usted sacuda, dile que está al lado, sacúdete, sacúdete. Sacúdete. Para ver si se te va el sueño o algo que está allí, pero que se vaya, porque dile, esto está bueno. Segunda definición de la palabra arrepentimiento. No sé si la están proyectando allá. Sí. Cambio de dirección. ¿Qué significa esto? Entonces no se limita solamente al reconocimiento de que he pecado, de que he hecho lo malo, sino que el cambio de dirección implica tomar una decisión de volverse del camino extraviado donde iba, dar un giro de 180 grados, aborreciendo el pecado y amando a Dios. Eso es ¿qué? Arrepentimiento, cambio de dirección. Y la tercera es transformación interior. Esto es un proceso. Así que si usted ahora dice, ay, pero yo todavía no he cambiado esto, bueno, está en un proceso. Ay, el pastor me dijo que cambio total de mente, pero yo todavía no he cambiado. Bueno, está en el proceso. Porque también esa palabra significa proceso, que afecta la mente, el corazón y la conducta. Y nos lleva a una nueva manera de vivir. ¿A qué debemos apuntarle? ¿Creen Cristo que dijo, yo he venido para que tengan vida? ¿Y qué vida debemos tener? Muchas veces pensamos que es una vida abundante con el fajo de billete aquí en el bolsillo, ¿no? Una vida abundante es una vida transformada. Es una vida, aunque haya escasez, aunque haya limitaciones, pero es una vida transformada. Listo, seguimos. Estamos hablando de un llamado, ¿cierto? Ese llamado es también un llamado con argumentos. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 2? La segunda parte del versículo 2, la primera dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se hace. Es decir, ¿cuál es el argumento que usa Juan? ¿Por qué debemos arrepentirnos? Pero qué maravilloso esa expresión, porque el reino de los cielos se ha acercado. No dice porque tú te estás acercando al reino de los cielos. No, porque el reino de los cielos viene hacia ti. O sea, cuando nosotros nos hemos convertido a Cristo, no fui yo el que me acerqué a Dios, fue Dios el que se acercó a mí. Y si tú sientes que por donde te metes te predican el Evangelio, quieres escapar al Evangelio, en la casa te predican el Evangelio, le hablan a las personas nuevas que están aquí, y si vas a la empresa encuentras un compañero que te predique el Evangelio, y si vas allá al deporte encuentras un compañero que te hable el Evangelio, si activas el celular y te llegan mensajes del Evangelio, y dices, uy, qué cosa tan cansona, por donde quiera que me meto me bombardean con el Evangelio. Dale la gloria a Dios, porque Dios te ama tanto que te está persiguiendo, que te está buscando, que no quiere darte un instante solo, porque Él te ama y quiere rescatarte. Entonces, es un llamado con argumentos. Pero escuchen, ¿a dónde? ¿Quién se acerca a nosotros? El Evangelio, el reino. ¿Qué es cuando hablamos de un reino, qué hablamos?
hay un rey, pero hay un estado y un rey que rige ese estado. Pero no es cualquier reino. ¿Es el reino de dónde? De los cielos. ¿Cuántos quieren ir al reino de los cielos? De la gloria de Dios. Queremos ir al reino de los cielos. Entonces, cuando te prediquen el evangelio, gloria a Dios, me está persiguiendo el reino de los cielos. ¿Cuánto le gustaría ser parte de un reino, de ese séquito, de ese reino? Pero a ti te está persiguiendo, a mí me está persiguiendo, se me acerca. No le hagas el quite, ponle la frente y dile: aquí estoy, el reino de los cielos. Quiero hacer parte de ti a partir de hoy. Tercer aspecto dentro de ese primer punto, es un llamado que ocupa un lugar de preeminencia en el mensaje del evangelio. Yo quiero que miremos cómo. Yo no había, antes de esta prédica, me he analizado cuántas veces se repite en los albores del evangelio, allá en los inicios de la iglesia. Por ejemplo, este texto, Juan el Bautista comienza su ministerio diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El capítulo que hemos leído, Mateo 3, la porción, versículos 1 y 2. Jesús inicia su ministerio repitiendo exactamente las mismas palabras. Allá en Mateo capítulo 4, versículo 17, la parte B dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Marcos lo traduce o lo presenta de la siguiente manera: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿El evangelio de qué nos predican? Del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿Qué se está cumpliendo? Se cumplió, imagínense, desde hace 2000 años el tiempo se ha cumplido. En ese momento, el tiempo de la venida, de la primera venida de Jesucristo. Pero ¿qué tiempo estamos esperando que se cumpla ahora? El rapto de la iglesia, porque la segunda venida será después. Estamos esperando el tiempo del rapto de la iglesia. ¿Cuántos creen que están preparados para ese momento? Estamos esperando, iglesia, no te duermas. Hermano, hermana, no te duermas, porque el día ni la hora todos lo sabemos. El día ni la hora nadie lo sabe, ni siquiera Cristo, dijo él, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces dijo: arrepentíos y creed en el evangelio. Pero también con esa misma frase comenzaron los 12 discípulos su ministerio cuando Jesús los envió a predicar. Dice así la palabra de Dios allá en Marcos capítulo 6, 12 al 13. Dice: y saliendo los discípulos, porque Jesús los comisionó, predicaban diciendo que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Pero también con esas mismas palabras comenzó el ministerio. Jesús les explicó a ellos después de la resurrección. Allá en Lucas 24, 46 y 47 dice: y les dijo, esto está hablando después que Jesús resucitó: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero también esas fueron las palabras que usó Pedro luego de haber recibido la llenura del Espíritu Santo, ese derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2:38. Dice: Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero esas fueron las mismas palabras que Pablo usó cuando inició su ministerio, según lo que él le dice a Agripa allá en Hechos 26, 19 al 20. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco. ¿Dónde se convirtió Pablo al evangelio? En Damasco. Allí le envió Dios, dice: métate allí en Damasco y espera que se te diga lo que tienes que decir. Y Jesús dice en Damasco y luego en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué predicaba Pablo? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Mire, amada iglesia, no sé, yo no conté la referencia, pero debe ser como unas 6, 7 referencias donde todas comenzaron. Esto tiene que ver con los albores de la iglesia. Todo comenzó con la misma frase:
arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se acerca. Algunos dicen es que yo no sé cómo predicar. Si usted no sabe cómo predicar, aquí tiene una guía. Arrepiéntase, conviértase. Eso nosotros debemos seguir proclamando. Es un llamado que fue anunciado anticipadamente. Primero por el profeta Isaías, dice el versículo 3, que esto es aquello que dijo el profeta: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. La figura que usa Isaías allí, que luego la retoma Mateo, es la figura de un rey que iba de comisión a un pueblo, a un lugar, pero las vías estaban malas, las vías no permitían que el carruaje soberano entrara hasta aquel lugar. Y él enviaba entonces a un comisionado delante para que le preparara el camino, para que las partes altas las allanara, las partes bajas les echara tierra, el terreno árido lo arreglara para que la carroza del rey pudiese pasar. Cristo vino como el Rey de Reyes y mandó a un embajador llamado Juan para que Juan le preparara el camino. Pero Juan no estaba hablando, no era que iba a coger unas picas y iba a preparar la tierra. Juan estaba preparando la tierra que se llama el corazón del hombre para que recibiese el evangelio de Jesucristo. ¿Ustedes creen que ese mandamiento ya terminó? ¿Quiénes estamos llamados hoy a prepararle el camino al Señor? Dicho, yo estoy llamado a prepararle camino al Señor. ¿Cuál cree que debe ser el primer espacio donde debemos empezar a predicar el evangelio? Mi casa. Empieza, si ya el evangelio llegó a ti, tu mamá, tu papá, tus hermanos no son convertidos, entonces empieza a compartirles: he aquí el reino de los cielos se acerca. Seguimos, porque entonces quiero que vamos avanzando. También esa frase, estamos hablando de que eso se dijo anticipadamente. También esa frase, o hablando de Juan, el ángel que se le declaró a Zacarías que tendría un hijo, ese ángel le dice: y hará que muchos, hablando de Juan, aunque no haya nacido, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Por eso a Juan, ¿con quién lo confundían? Con Elías, porque estaba escrito en las Sagradas Escrituras que vendría un Elías, vendría Elías de nuevo para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Escuchen aquí. Y en Malaquías dice: y el de los hijos a los padres. Aquí no lo citan completo, pero en Malaquías dice que ese personaje que vendría antes del Señor llegar, haría volver, vendría con un propósito: hacer volver el corazón de los padres. No voy a levantar la mano aquí, ¿no? ¿Cuántos padres abandonaron a sus hijos? No, nadie lo va a llegar. Y abandono no es simplemente que se fueron dejándolos solos. Abandono es que aún estando en la casa no cumplieron el propósito de padres. ¿Qué vino a hacer Juan? ¿Qué hace Juan y qué debemos seguir haciendo nosotros hoy día? Hacer volver. Por eso uno de los ministerios maravillosos que tiene la iglesia es la restauración de la familia. Y si aún yo estando en la iglesia, mi familia no está restaurada, mi familia sigue en lucha, yo debo mostrarme ante el Señor, yo debo buscar al Señor y decirle: mi Señor, en mi casa, aunque te hemos recibido, esto no se está cumpliendo. En mi casa yo no he podido volver mi corazón hacia mis hijos. Yo siento una barrera. Yo no puedo abrazar a mis hijos. Yo no le puedo decir a mis hijos que lo amo. Yo no le puedo mirar a los ojos a mi hijo, a mi hija y decirle cuánto te amo. Yo siento una barrera. Pero también los hijos, pregúntense: Señor, yo estoy yendo a la iglesia, pero yo no siento una cercanía hacia mi padre, yo no siento una cercanía hacia mi madre, yo soy rebelde, mi padre y mi madre me mandan a hacer cosas y yo actúo con rebeldía, con desobediencia.
iglesia, entonces aunque estamos asistiendo a la iglesia, no se está cumpliendo este texto de la Escritura. No estamos volviendo el corazón del hijo al padre, ni el corazón del padre a los hijos. Amén. No sé si fue que quedaron hipnotizados. Algunos me quedaban viendo así. Hoy yo quiero que tú medites en la palabra. Juan, o sea, este personaje venía a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Este tema da como para 5 conferencias. Seguimos. Ese mensaje era tan sencillo como sencillo el que llevaba el mensaje. El mensaje era: arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿cómo vestía Juan? ¿Tenía una pinta como la mía? Era una cosa burda, piel de camello. Su cinturón tal vez de piel de camello, sus sandalias quizás también de cuero de camello. ¿Qué comía Juan? Langostas, eso es lo que llaman el saltamonte, parecido al saltamonte. Y miel silvestre, no sé, esa mezcla en la boca, ¿cómo se sentiría? Un bocado de langostas y un sorbito de miel. Pero esa era la alimentación de Juan. Significa que aquel hombre no era un hombre ostentoso, porque el evangelio no es para ostentar. El evangelio no tenemos que ostentar de nada. Si Dios nos usa, si Dios nos bendice, no tenemos por qué sacar pecho de nada, porque el evangelio es símbolo de sencillez y de humildad. Y la humildad no era solamente por el vestido, es por la humildad del corazón del hombre y de la mujer que predican a Jesucristo. Tengas carro, tengas casa, tengas fama, tengas poder, eso simplemente ríndelo. ¿Te acuerdas de las coronas allá en Apocalipsis? Los 24 ancianos llegaron con sus coronas de oro hermosas. ¿Pero qué hacen los 24 ancianos con sus coronas? Las rinden a los pies del Señor. ¿Qué tienes hoy, amada iglesia? ¿Qué tienes hoy, amado hermano? ¿Qué te enorgullece? ¿Tus títulos? ¿Tus conocimientos? ¿Tu casa? ¿Tu cargo? ¿Tu empresa? Ríndelo a los pies del Maestro y sé humilde y sencillo como este Juan el Bautista. Seamos humildes, seamos sencillos y que nunca, jamás nosotros le quitemos el brillo a Dios, porque todo lo que nosotros hacemos, toda la forma en que Dios nos usa, simplemente es como la luna que brilla, pero la luz no es de ella, la luz es la luz del sol. Tú y yo brillamos por el sol de justicia que es Jesucristo. Eso es lo único que nos hace brillar. No brillamos por nada más, brillamos porque el resplandor de la gloria de Dios está en nuestro corazón. El cambio que transforma vida tiene demandas. Tiene demandas. Una demanda para el que es comisionado es ir. Dice que Juan vino a Judá, a Jerusalén, vino al desierto predicando. Tenemos una comisión. Hemos sido comisionados. Jesús, ¿para qué nos comisionó? Por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Esa comisión terminó? Sigue vigente. Juan vino. Es interesante porque significa que el que está escribiendo está acá y Juan viene de allá para acá. Porque aquí el vino es desde el punto de vista del que escribió, ¿no? Él estaba escribiendo desde más acá y Juan venía de allá para acá. Porque si él hubiera estado aquí, de hecho Juan fue, pero Juan vino porque él está escribiendo desde acá y Juan ha hecho un desplazamiento hacia el lugar donde él estaba o de donde él estaba escribiendo. ¿Vino a qué? Vino a predicar la palabra. Pero nótese que comienza diciendo en aquellos días. Normalmente esa frase al comienzo de un párrafo indica que se une con la anterior.
Pero si tú lees el capítulo anterior, el 2, terminó cuando Jesús llegó a Nazaret. Era todavía un niño de alrededor de 7 u 8 años. Lo predicaba el pastor William hace 8 días, más o menos 7, 6 años tenía Jesús en ese momento cuando llega a Nazaret. Y ahora aquí ya aparece Juan, y ya Juan es un hombre de 30 años, empezando a predicar. ¿Y cuánto se llevaba la diferencia entre Jesús y Juan? 6 meses. O sea que habían pasado muchos años. Entonces no es una frase conectora con la anterior párrafo, es una frase que conecta con el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios. O sea, en aquel tiempo en que Dios permitió que las promesas de Él en relación a su Hijo se cumplieran. ¿Cómo esa demanda entonces debemos ir? Nosotros estamos llamados a ir. Dice que pero también hay una demanda para quienes son llamados. En el versículo 5 al 9 dice que deben responder al llamado. Salían a Él, o sea, la gente salía a Él, donde estaba Juan, a Jerusalén, de Judea y de toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por Él en el Jordán. Entonces venían a Juan, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. Deben ser confrontados. Escuchen esto. Debemos ser confrontados. ¿Con qué? Primero, por la condición y estado en que nos encontramos. Yo te pregunto hoy, según lo que he predicado hasta aquí, de la mente, del corazón, ¿cómo está tu estado hoy? ¿Cómo lo confrontaba Juan? Dice que al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a él, les decía, yo no les voy a decir esto a ustedes hoy, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Escuchen esa frase, generación. ¿A qué les suena esa frase? A muchos, a descendientes. Es decir, ustedes son descendientes de pecadores, pero no cualquier pecador. Víboras. ¿Qué hace una víbora? Muerde, mata, ataca. Ustedes matan. Y usted dice, no, yo no mato a nadie. Con nuestras murmuraciones, con nuestros chismes, con nuestras mentiras. Dañamos gente. Afectamos su moral. Y Él les dice, ustedes son una generación de víboras. Descendientes de víboras. Ahora, yo no le estoy diciendo a ustedes. Le dice, ¿quién les enseñó a huir? Pero normalmente el que huye hacia otro lado. Pero es interesante que ellos huyen de la ira de Dios, pero corren ¿hacia quién? Hacia Dios. Qué bonito saber que nosotros cuando buscamos al Señor huimos de la ira venidera, pero corremos a aquel que un día desatará su ira sobre los que no se arrepienten. Usted está corriendo hacia Él. Colócate sobre tus pies. Venimos corriendo hacia el Señor. Él les dice, lleven una vida transformada. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué frutos estamos dando nosotros? ¿Frutos de la carne o obras de la carne? ¿O en mi vida hay frutos de arrepentimiento? El fruto del arrepentimiento es el que decía Rantico, tiene que haber un cambio de mente. Tiene que haber un cambio de dirección. Y tiene que haber una transformación en nuestro estilo de vida. Él les dice, los corrige, no usen la excusa de decir, somos hijos de Abraham, porque los israelitas consideraban que por ser descendientes de Abraham eran salvos. Y que por ser descendientes de Abraham no necesitaban arrepentirse. Pero Juan les está diciendo, nadie será salvo por los méritos de otros. Nadie será salvo porque el papá sea salvo, porque la mamá sea salva. No miren su religión, miren a Cristo. Y yo quiero decirles, colóquenme una cancioncita de adoración, por favor. Tiene que haber una respuesta a ese llamado.
Y la respuesta a ese llamado va a traer resultados y consecuencias. Las consecuencias para el que no se arrepiente es que el hacha ya está puesta en la raíz del palo. O sea que o te arrepientes o te corto. Y voy a declarar esta palabra hoy. Para los que estamos aquí, para los que están allá conectados en casa. Si Dios te ha venido llamando y tú has oído, has hecho oídos sordos a su llamado, o te arrepientes o el hacha está puesta en la raíz del palo. Hoy es tu día, hoy es tu momento. Yo no estoy jugando y no me lo estoy inventando. El hacha ya está puesta en la raíz del palo. O sea, significa que el granjero ya pasó, ya examinó los árboles y se dio cuenta el árbol que no está dando fruto, y ya tiene comisionado un equipo de personas que han clasificado los árboles y han puesto el hacha o la motosierra a la raíz del palo. Tal vez hoy sea tu último llamado y no te estoy amenazando de muerte, pero te digo hoy, el hacha está puesta. Luego él dice que Cristo vendrá con el aventador. El aventador es como una pala que limpia la era, o como un rastrillo que toma el trigo cortado y lo levanta para que el grano caiga y la paja se vaya. ¿Y qué pasa con la paja? La paja será quemada. ¿En qué tipo de fuego? Dice el versículo 12. En el fuego que nunca se apaga. ¿Cuál es el fuego que nunca se apaga? El infierno. Pero también hay un beneficio para los que se arrepienten. Dice Juan: yo lo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que lo bautizará ¿cómo? ¿Cuántos quieren ser bautizados por el Espíritu? Vamos a adorar al Señor. Yo sé que ustedes ya fueron bautizados. Padre amado, yo te doy gracias. Hoy hay un llamado. Hoy hay un cambio. No cualquier cambio. Hay un cambio en nuestra manera de pensar. Debe haber un cambio. Empieza a examinar tu vida. Empieza a orarle a Dios. ¿Cómo pienso yo? Yo sigo pensando como ese hombre impío, como esa mujer impía antes de conocer a Cristo. Yo sigo pensando negativamente, dejándome llevar por la carne, por los impulsos, por el miedo, por la inseguridad, por la frustración. ¿Cómo piensas tú? Pregúntale a Dios, examínate ahora, haz un examen con Dios. Allí tú que estás en casa, mientras los que están aquí se examinan, yo te digo a ti, querido amigo, examínate hoy. ¿Te han invitado muchas veces a recibir a Cristo? ¿Has entrado y salido? ¿Te parece poco el Evangelio? Dios te está invitando a que entres a su reino. Dios te está diciendo: ven el reino, mi reino, con toda su riqueza, con todo su poder, con toda su autoridad, con todo su señorío. Te lo estoy presentando hoy. Esta prédica es el reino de los cielos a través de la palabra de Dios acercándose a tu corazón. No lo desprecies, porque el hacha ya está puesta en la raíz del árbol. Porque ya Él ordenó que el trigo sea cortado. Porque ya Él ordenó que el aventador lo levanten para que el trigo, el grano puro, caiga y sea guardado en sus graneros. Ese granero es el cielo. Ese granero es el reino de los cielos. Pero la paja será echada en el fuego, y el fuego que arde y nunca se apaga es el infierno. Pero hoy tú tienes oportunidad. Recibe a Cristo. Contáctanos allí en la línea telefónica. Llámanos y te vamos a atender. Te vamos a brindar una atención, pero si estás lejos, busca otra comunidad cristiana donde te puedas congregar. Padre, gracias.